Empezamos la última de las ponencias del día de hoy y la exposición la hace la profesora Ana Ginés. La verdad es que, y me disculpará porque no he preparado una presentación de Ana. Voy a improvisar y espero que no me deje nada. Ana Ginés es profesora titular en la Facultad de Derecho de SADE, Universitat Ramon Llull. Tiene una amplísima carrera, digamos, una amplísima producción científica en aspectos sobre economía de las plataformas y el futuro del derecho del trabajo. De hecho, creo que tiene el mérito de ser una de las pioneras de abordar la cuestión relativa al trabajo en plataformas, y creo que esa cuestión hay que ponerla en valor porque en aquel momento, ¿no?, pensábamos que, oye, esta cuestión sobre el trabajo en plataformas, está claro, ¿no?, que es una relación laboral, ¿cómo vamos a meternos todos aquí? Y Ana pues tuvo la intuición de pensar que eso podía ser un punto, un pain point, ¿no?, un punto caliente, ¿no?, que había que abordar, y realmente yo creo que hizo muy bien y marcó una senda para muchísimos laboralistas, entre ellos yo, que utilicé todas sus publicaciones como punto de, ¿no?, como un faro en la niebla, ¿no? En ese sentido, Ana sé que ha continuado con la labor investigadora en aspectos sobre algoritmos. Creo que tiene una visión sobre los algoritmos que alejada un poco al menos de mi postura personal, o creo que discrepamos en algún aspecto, y en cualquier caso le queríamos pedir, ¿no?, que nos hiciera un testimonio, ¿no?, nos tomara el pulso de la tecnología en este momento, y yo creo que la persona más adecuada para hacer esa aproximación es ella. Ana, muchísimas gracias por estar aquí, aceptar la invitación y, bueno, pues adelante. Vale, muchísimas gracias. Bueno, buena tarde a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias al profesor Ignasi Beltrán por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy hablando de un tema, como decía el profesor Ignasi Beltrán, que ha ocupado mi investigación de los últimos años, y además es un lujo poder compartir mesa con la profesora Patricia Nieto y anteriormente el profesor Eduardo Rojo, así que bueno, encantada de poder estar aquí. A ver si funciona. A mí siempre me pasa, hablo de tecnología y me falla la tecnología. Ahora sí, és un clàssic, és un clàssic. Vinga. No ves la pantalla? No el veo, pero me voy girando. ¿Vols fer-ho de peu? No, estic bé. ¿Sí? Aunque parezca extraído de alguna de las mejores novelas de ciencia ficción, el hecho es que el uso de algoritmos para tomar decisiones de forma automatizada es una realidad en muchas empresas. Encontramos empresas que están utilizando sistemas de inteligencia artificial para la contratación de las personas, para la asignación de tareas, la determinación de la retribución, la asignación de horarios, incluso los despidos. Encontramos, por ejemplo, una empresa que se llama HireVue, que ha desarrollado un sistema de reconocimiento facial que se utiliza cuando las personas están haciendo una entrevista de trabajo, y este sistema lo que hace es medir las palabras que utiliza la persona, su entonación, su tono de voz, las expresiones faciales que tiene, para de esta manera hacer un perfil profesional de la persona y determinar, en base a este perfil, determinar el encaje de esa persona en ese puesto de trabajo o en la empresa, ¿no? Y de esta manera pues hacer una especie de ranking de las distintas personas candidatas a un puesto de trabajo para facilitar la tarea de selección de personas. No podemos olvidar a las plataformas digitales. Las plataformas digitales, especialmente aquellas de reparto, de transporte, que fueron las primeras, ¿no?, que encontramos en nuestras sociedades, han sido verdaderas pioneras en lo que es el uso de algoritmos para tomar decisiones de forma íntegramente automatizadas. Las plataformas digitales utilizan algoritmos para hacer una conexión instantánea en cuestión de segundos entre la petición de un servicio y la oferta del mismo, ¿no? Yo me levanto a las 3 de la madrugada, tengo ganas de comerme una hamburguesa, pues en un segundo ya esa petición se manda a una persona que está conectada, dispuesta a traerme esa hamburguesa a mi casa. Y aunque es menos común, pero encontramos también empresas que están empezando ya a utilizar sistemas algorítmicos para despedir de forma también totalmente automatizada. Y aquí pongo como ejemplo a Amazon,
que en sus almacenes en Estados Unidos lo que hace es elaborar unos rankings semanales, mensuales, de todas las personas que trabajan allí, en función de su productividad, de tal manera que manda avisos automáticos a aquellas personas que están en la parte baja del ranking e incluso despide a las personas menos productivas de forma totalmente automatizada. Por tanto, vemos que es una realidad. Yo no sé si el profesor Ignasi Beltrán decía que tenemos una visión distinta en materia de algoritmos porque yo soy tecnopesimista total, ya lo veréis, ¿vale? Pero dejadme que diga cosas positivas, ¿no? Porque la inteligencia artificial tiene también algunos beneficios o algunas potencialidades que creo que merece destacar. Pues bien, en primer lugar, no hay duda de que puede generar unas oportunidades para la empresa. El uso de sistemas de decisión automatizada lo que puede es facilitar la gestión de determinados procesos. Al automatizar algunos procesos, como puede ser un proceso de selección de personas candidatas a un puesto de trabajo, la empresa puede adoptar decisiones de forma más rápida y de forma más eficiente, aumentando así la competitividad y la productividad de las empresas. Y además, la utilización de sistemas de inteligencia artificial se presenta en muchas ocasiones como una oportunidad para adoptar decisiones matemáticamente objetivas y totalmente libres de sesgos de raza, de género, de apariencia física que tenemos todas las personas, sesgos inconscientes que tenemos todas las personas y que, digamos, trasladamos a la hora de adoptar decisiones. Lo que pasa es que, contrariamente, y aquí ya termina mi optimismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, contrariamente a esta aura de objetividad y de pureza de estos sistemas algorítmicos, lo cierto es que plantea unos desafíos muy importantes, especialmente para el respeto de los derechos fundamentales de las personas. ¿Y por qué soy tecnopesimista, ¿no? ¿Por qué me voy a centrar más en los retos? Porque en tanto haya estas amenazas sobre los derechos fundamentales de las personas, desde mi punto de vista, es muy difícil que me centre en los beneficios y me olvide de estos potenciales impactos negativos, ¿no? En 2017, el Parlamento Europeo ya alertaba que la problemática más relevante que plantea el uso de la inteligencia artificial a día de hoy es la posible afectación a los derechos fundamentales a la intimidad, a la protección de datos y a la discriminación. Por tanto, voy a centrar mi presentación un poco en hacer pues, un análisis de cuáles son estos impactos laborales que tienen los algoritmos a día de hoy y los retos, tanto jurídicos como técnicos como éticos, que se nos plantean ante la expansión de esta tecnología en el ámbito laboral. Voy a empezar, en primer lugar, por un impacto en el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las personas trabajadoras. Los sistemas de inteligencia artificial requieren de la extracción y el procesamiento de grandes volúmenes de datos. El objetivo es analizar estos datos, es decir, tienen unas grandes bases de datos y lo que hacen es analizarlas para identificar conexiones o patrones estadísticos de comportamiento de las personas. Es decir, se coge una base de datos y el algoritmo identifica conexiones invisibles para el ojo humano sobre cómo se comportan las personas. Y estos patrones o estas conexiones estadísticas se utilizan posteriormente para hacer predicciones en un caso concreto y tomar decisiones. Este proceso de identificar conexiones y patrones estadísticos requiere de tan volumen de datos personales que ha supuesto un incremento de la vigilancia y el control social. Esto es lo que Shoshana Zuboff llama el capitalismo de vigilancia. Estamos totalmente controlados. Todas nuestras actuaciones en un día normal, ya solo por el hecho de tener pequeños espías encima de la mesa, están totalmente registradas, todas nuestras actuaciones. Y todo esto se va, digamos, recolectando y se va utilizando para, digamos, estas bases de datos para tomar decisiones. En el ámbito laboral, esto genera un incremento sin precedentes de las facultades empresariales de vigilancia y control, y esto genera una amenaza para el derecho fundamental a la intimidad y a la protección de datos.
¿Por qué digo un incremento sin precedentes de las capacidades de vigilancia y control de la empresa? ¿De dónde proviene este incremento? Bien, por un lado, me atrevo a hablar de un incremento en las facultades de vigilancia de la empresa porque hay más acceso a información personal de las personas trabajadoras. Información que la empresa puede extraer de los dispositivos digitales que pone a nuestra disposición, como puede ser un teléfono, una tablet, un ordenador, información disponible de sensores digitales que a lo mejor se pueden utilizar en el ámbito laboral y información disponible que voluntariamente colgamos voluntariamente o no, pero que colgamos en Internet y redes sociales. Es decir, hay más información que está disponible para la empresa. Pero la novedad, lo que genera una verdadera ventana indiscreta para la empresa, es la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para hacer predicciones. ¿Vale? Como comentaba anteriormente, los modelos predictivos lo que hacen es identificar patrones estadísticos de comportamiento de las personas y en base a esto hacen predicciones sobre cómo las personas se van a comportar, cuáles son sus características o cuáles son sus preferencias. Es decir, mediante estos modelos predictivos, la empresa accede a todavía más información personal, más información de la que personalmente o voluntariamente hemos facilitado, por ejemplo, en redes sociales. La información más inofensiva posible puede revelar datos altamente sensibles. Por ejemplo, existe evidencia de que con los likes en Facebook se puede predecir con un nivel de predicción alarmante el sexo de una persona, su orientación sexual, su origen racial, opiniones políticas, edad, inteligencia, si utiliza o no sustancias adictivas y su situación parental, solamente analizando los likes en Facebook. Tenemos que tener en cuenta que los modelos predictivos se fundamentan en la idea que las personas que comparten unas determinadas características van a actuar de una misma manera. Por tanto, los modelos predictivos pueden hacer predicciones incluso respecto de personas que no comparten información personal en redes sociales o que son muy reservadas. Es decir, lo que hacen estos modelos predictivos es asimilar estas personas con personas similares que sí han compartido información personal. Esto es lo que hace que Carissa Belliz califique el derecho a la privacidad como un derecho público. No es solamente privado, no es una decisión privada lo que compartimos en redes sociales, es una decisión pública. Por ejemplo, esto creo nos tendría que llevar a repensar, por ejemplo, la capacidad de aceptación, ¿no?, de cesión de determinados derechos de protección de datos. A lo mejor hay derechos de protección de datos que no tendríamos que libremente, voluntariamente poder ceder, ¿no?, por esta dimensión pública del derecho a la intimidad. Bien, en segundo lugar, el uso de algoritmos, el uso de algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial nos plantea un reto también desde el punto de vista de la igualdad y la no discriminación. Ya de entrada, los sistemas de inteligencia artificial reproducen estereotipos de género que nos pasan inadvertidos por normalizados. No es casualidad que todos los asistentes virtuales tengan nombres y voces femeninas. A veces, incluso, estos estereotipos de género son hasta insultantes. Cuando a Siri le decías, Siri, you are a bitch, ¿vale?, eres una puta, respondía, me pondría roja si pudiera. En 2019, es decir, hace 5 años, no hace tanto, Apple modificó la respuesta a tal insulto con un no sé cómo responder a eso, sin percatarse que continúa reflejando la imagen de una mujer dócil y sumisa que no responde al insulto. Vemos que existe una clara perspectiva de género, pero no solo de género, también de raza. Por ejemplo, hay sistemas de reconocimiento facial que les piden a las personas asiáticas que abran los ojos, porque consideran que están con los ojos cerrados. Hay una falta de perspectiva de género, perspectiva racial, perspectiva de diversidad funcional en el diseño y la programación de los productos tecnológicos. Lo que por otro lado no nos debería sorprender si tenemos en cuenta la crisis de diversidad de la industria de la inteligencia artificial que está mayoritariamente dominada por hombres y hombres blancos. Pero más allá,
el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial puede generar verdaderas situaciones de discriminación, ¿no? Lo que denominamos discriminación algorítmica. Y aquí me voy a detener un poco más para explicar en qué consiste o cuál puede ser el origen de la discriminación algorítmica. La discriminación algorítmica puede tener su causa en tres puntos o una combinación de ellos. En primer lugar, pueden existir sesgos en las variables que utiliza el algoritmo para tomar decisiones. En segundo lugar, pueden existir sesgos en la base de datos sobre la que se ha entrenado el algoritmo. Y finalmente, en tercer lugar, pueden existir sesgos en lo que se llaman las variables proxy o estas correlaciones que hace el algoritmo. Y voy a poner ejemplos respecto de cada uno de estas causas. En cuanto a los sesgos en las variables que utiliza el algoritmo, me gustaría destacar la sentencia del Tribunal Ordinario de Boloña de noviembre de 2020, que declara que el algoritmo que utiliza Deliveroo es indirectamente discriminatorio. Este algoritmo lo que hacía era asignar franjas horarias en base a dos parámetros, a dos variables. Por un lado, en base a la fiabilidad de la persona, entendida como el hecho de que la persona se conecte en una franja horaria previamente reservada, y en segundo lugar, en base a la mayor disponibilidad de las personas en horas de alta demanda, esencialmente pues, de 8 a 10 de la noche, los viernes, sábado y domingo, ¿vale? De tal manera que este algoritmo lo que hacía es premiar a las personas con más disponibilidad en horas de alta demanda y penalizar a aquellas personas que no se han conectado en una franja horaria previamente reservada. Pues bien, aquí el Tribunal Ordinario de Boloña considera que penalizar la falta de asistencia a una franja horaria previamente reservada constituye una discriminación indirecta porque penaliza la falta de conexión por causas justificadas como puede ser la enfermedad, la discapacidad, las tareas de cuidado o el ejercicio del derecho de huelga. El tribunal precisa que no es discriminatorio penalizar la falta de asistencia. Lo que es una discriminación es no permitir justificar esta falta de asistencia. La discriminación algorítmica, en segundo lugar, como comentaba, puede venir también de la existencia de sesgos en la base de datos sobre la que se ha entrenado el algoritmo. Por impresionante que las técnicas de Machine Learning y Deep Learning parecen, el problema es que, claro, si estos sesgos en base a los que aprende el algoritmo están sesgados, como muy a menudo lo están porque son datos extraídos de nuestras sociedades discriminatorias, pues el problema es que el algoritmo incorpora estos sesgos y los tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Vuelvo a poner como ejemplo el caso de Amazon. Amazon creó un sistema de decisión automatizada para seleccionar a las personas candidatas a un puesto de trabajo. Y lo que hizo fue entrenar el algoritmo en base a las contrataciones que había habido en la empresa en los últimos 10 años. Analizando estas contrataciones, el objetivo era que el algoritmo identificase aquel perfil de persona que mejor encajaba en la empresa. ¿Cuál es el problema? Como en los últimos 10 años en la empresa solamente había habido hombres, el algoritmo se enseñó a sí mismo que los hombres encajan mejor en la empresa y lo que hacía era descartar automáticamente cualquier currículum que provenía de una mujer. Amazon intentó corregir el algoritmo para intentar que el sexo no fuese una variable a tener en cuenta, pero no consiguió que el algoritmo desaprendiese, ¿no?, esa ruta que había aprendido. Entonces terminó por eliminar, ¿no?, ese sistema de inteligencia artificial. Vemos que los sesgos en las bases de datos pueden venir de la ausencia de datos respecto de un grupo de personas. Cuando no todos los grupos de personas están igualmente representados en la base de datos, lo que sucede es que se magnifican los tributos o las características del grupo dominante. Las características del grupo dominante se consideran o se utilizan como estándar de referencia. Y aquí me gusta destacar también la investigación de Joy Bloom-Winney, investigadora de MIT, que descubrió que los sistemas de reconocimiento facial son más acurados cuando identifican a hombres blancos con un porcentaje de error del 0,8%
que no cuando identifican a mujeres negras con un porcentaje de error del 34,7%. Y estas diferencias en el porcentaje de error de hombres blancos y mujeres negras, pues provenía precisamente de la falta de imágenes de mujeres negras en las bases de datos sobre las que se había entrenado el algoritmo. Y en tercer lugar, os comentaba que el sesgo puede provenir de la variable proxy que utiliza el algoritmo para hacer, digamos, predicciones. Y aquí me gusta poner como ejemplo un ejemplo que explica Cathy O'Neil en su libro de Weapons of Math Destruction, de la startup Guild. Guild era una empresa que ofrecía servicios a otras empresas tecnológicas, elaborando perfiles de las personas candidatas a un puesto de trabajo. Pero más allá de analizar el currículum de esa persona, la novedad de Guild era que intentaba cuantificar el capital social de las personas, es decir, intentaba cuantificar cuán integrada estaba esa persona en la comunidad digital. El algoritmo de Guild, entrenado sobre una base de datos de más de 6 millones de personas programadoras, por tanto una base de datos importante, encontró una correlación muy curiosa. Una correlación entre las habilidades de codificar de una persona y la participación en foros de programación y la visita a una concreta página de manga japonés. De tal manera que cuando se identificaba que una persona visitaba esa página de manga japonés, se presuponía que tenía unas buenas habilidades de codificar. ¿Cuál es el problema con esta variable proxy? Claro, teniendo en cuenta, lo explicaba ahora la profesora Nieto, teniendo en cuenta la desigual distribución de tareas de cuidado entre hombres y mujeres, es razonable pensar que las mujeres tienen menos tiempo para pasar horas y horas descifrando enigmas en páginas de programación, para no mencionar el contenido altamente sexual del manga japonés. A lo mejor no les resulta interesante consultar estas páginas. Bien, como podemos ver, los sistemas de inteligencia artificial no cumplen con su promesa de ofrecernos modelos matemáticamente objetivos y libres de sesgo. Al contrario, reproducen las discriminaciones existentes en nuestra sociedad. Lo que, por otro lado, insisto, es que no nos debería sorprender, porque es que no son mágicos, es que no crean nada los algoritmos, se limitan a identificar conexiones y patrones estadísticos presentes en los datos y reproducen estas conexiones y estos patrones estadísticos, ¿no? Si les mostramos datos de nuestras sociedades con sus vergüenzas, pues las van a reproducir. Alguien me podría decir que la discriminación algorítmica no es más que una nueva manifestación de un viejo problema. Es verdad, la discriminación algorítmica, es decir, perdonad, los algoritmos no introducen el problema de la discriminación, es por desgracia un viejo e incansable problema. Lo que pasa es que los algoritmos añaden unas problemáticas al problema de la discriminación. En primer lugar, lo que hacen es sistematizar y magnificar la discriminación. Sistematizar porque cuando un algoritmo aprende a discriminar, es que lo hace muy bien. No hay espacio para el error o para la excepción, ni para la evolución. Esto es preocupante, me resulta preocupante. No hay espacio para la evolución. Es decir, adopta, digamos, esa decisión de forma sistemática. No solo eso, sino que magnifican las discriminaciones existentes. Hay estudios que demuestran que un algoritmo entrenado sobre una base de datos sesgada va a reproducir ese sesgo en mayor medida que el sesgo presente en la base de datos. No solo esto, sino que además, añade una dimensión nueva al problema de la discriminación, y es que el uso de sistemas de inteligencia artificial puede hacer emerger nuevas causas de discriminación, y pongo nuevas entre comillas. Porque, como comentaba antes, esta capacidad de predicción de los modelos algorítmicos hace que la empresa tenga acceso a información que hasta ahora no estaba disponible. Desde mi punto de vista, por ejemplo, la capacidad económica o la clase social puede ser un dato a que tenga acceso la empresa, ¿no?, a día de hoy, gracias a la utilización de estos sistemas, y que esto nos pueda llevar a una discriminación por capacidad económica. ¿Cómo? Por ejemplo, hay estudios que ponen en evidencia que la distancia entre el domicilio de una persona y el trabajo es una variable proxy para medir
la probabilidad de que en el medio-largo plazo va a permanecer en el empleo. Es decir, esta variable proxy parte de la idea de que las personas que trabajan más cerca de su puesto de trabajo pues, van a permanecer con mayor probabilidad en ese puesto de trabajo más tiempo que no aquellas personas que trabajan más lejos. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que teniendo en cuenta los precios astronómicos en muchas ciudades, es razonable pensar que aquellas personas que viven más lejos del centro de la ciudad o más lejos del centro de trabajo son personas con menos capacidad económica. Y esto, a su vez, está relacionado con el origen racial. Y finalmente, los algoritmos añaden una nueva problemática que es la opacidad. Los sistemas algorítmicos son muy opacos, hay una falta de transparencia, las personas no saben por qué el algoritmo está tomando estas decisiones. Son muy opacos por dos motivos. En primer lugar, porque muchas empresas tratan estos algoritmos como secretos empresariales, que no descarto que lo sean, ¿vale? Y en segundo lugar, porque estos algoritmos entrenados utilizando técnicas muy complejas, generan verdaderas cajas negras, que hace que sea muy difícil, incluso para las personas que los han programado, pues saber exactamente por qué el algoritmo ha tomado esa decisión. Claro, esto es un problema porque nos dificulta todavía más, ¿no?, poder observar si existe o no existe un sesgo en las variables, en las bases de datos, lo que estaba apuntando. Bien, y en tercer lugar, el tercer impacto importante que creo que el uso de estos sistemas de decisión automatizada puede tener en el ámbito laboral es sobre la seguridad y la salud de las personas. Vuelvo un momento al optimismo. Personalmente creo que hay un gran potencial para la utilización de sistemas de inteligencia artificial para mejorar la seguridad y la salud de las personas, mediante el uso de sensores digitales, analizando datos sobre contingencias profesionales o datos sobre absentismos. La empresa puede tener acceso a mucha información que, bien analizada, bien tratada, puede mejorar su política de prevención de riesgos laborales, y esto se puede traducir en una mejora de la seguridad y la salud de las personas. Sin embargo, también es cierto que depende de cómo se utilicen estos sistemas de decisión automatizada, pueden tener un impacto corrosivo sobre la salud y la seguridad de las personas. Porque cuando los algoritmos se utilizan para medir la productividad, para controlar la productividad de las personas, lo que sucede es que se intensifica el ritmo de trabajo. El control constante, la evaluación continua, lo que provocan es que las personas tengan que trabajar con un ritmo más intenso. Y esto conlleva a un incremento de las lesiones, de los accidentes y de los riesgos psicosociales. Y aquí encontramos muchísima evidencia en el ámbito del trabajo en plataformas digitales, pero no solo eso. En Amazon, nuevamente, se multiplican las lesiones y los accidentes durante las campañas del Black Friday y el Cyber Monday, porque la empresa obliga a los trabajadores a trabajar de forma muy, muy rápida. De hecho, durante estas campañas le llama sprints. Los trabajadores tienen que hacer sprints, ¿no?, como si de una carrera se tratase. Bien, ante este escenario, ¿cuáles son los retos que se plantean? Pues bien, es necesario que avancemos, y este es el objetivo también que buscan muchas de las normas que se están desarrollando a día de hoy, es necesario que avancemos hacia una inteligencia artificial ética y justa, ¿no? ¿Y qué retos se nos plantean para avanzar o para llegar a esta inteligencia artificial ética y justa? Pues, en primer lugar, se nos plantean retos jurídicos. El primero es que creo que tenemos que darle a la normativa de a la normativa de protección de datos personales, tenemos que darle mayor centralidad. Y mayor centralidad especialmente a un principio que creo que a veces se nos olvida, que es el principio de minimización de datos que se regula en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos. Personalmente no creo que los rastreos indiscriminados que algunas empresas hacen en redes sociales, o que la utilización de sistemas de inteligencia artificial en una entrevista de trabajo que está captando 150 puntos de mi cara, no creo que cumplan con este principio de minimización de datos. En materia de protección de datos es importante también que concretemos el alcance del artículo 22. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. El artículo 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se refiere a las decisiones automatizadas.
y establece una prohibición general a las decisiones automatizadas con efectos jurídicos. Sin embargo, esta prohibición general prevé 3 excepciones y una de ellas creo que es aplicable al ámbito laboral, y es que se permiten las decisiones automatizadas con efectos jurídicos cuando sean necesarias para la celebración o la ejecución de un contrato. Tenemos que plantearnos, pues, cómo interpretamos esta referencia a que sea necesario, cómo interpretamos este principio de necesidad. El grupo de trabajo del artículo 29, que actualmente se llama el Comité Europeo de Protección de Datos, considera que es necesario para la celebración o la ejecución de un contrato cuando, si no, sería impracticable o imposible que una persona humana tomase esa decisión teniendo en cuenta el elevado volumen de datos a analizar. Y pone como ejemplo el hecho de que una empresa tenga que revisar, y dice textualmente, decenas de miles de solicitudes a un puesto de trabajo. Claro, analizar decenas de miles de solicitudes, ¿no?, de currículums para un puesto de trabajo es evidente que es necesario, ¿no?, para la celebración de un contrato. Pero no vayamos a un caso tan extremo. ¿Es necesario que las plataformas digitales utilicen estos sistemas de decisión automatizada para hacer esta conexión instantánea entre oferta y demanda? ¿Es necesario que yo tenga ahora mismo, en cuestión de medio segundo, una persona que esté ya dispuesta a traerme esta hamburguesa a mi casa? Es decir, ¿cuál es la interpretación de este principio de necesidad que tenemos que hacer? Porque este grupo de trabajo del artículo 29 tiene una interpretación muy restrictiva, ¿no? Decenas de miles de solicitudes a un puesto de trabajo, pero no es esta la práctica que se están utilizando en muchas empresas donde se están dando por legales el uso de estos sistemas de decisión automatizada. ¿Qué más? ¿Qué otros retos se nos plantea? Pues tenemos que avanzar en mayor transparencia en el uso de sistemas de inteligencia artificial y algoritmos. En primer lugar, el artículo 22, al que estaba haciendo referencia, ya prevé un derecho de información. Las personas sujetas a decisiones automatizadas tienen derecho a obtener información sobre la lógica del algoritmo. Lo que sucede es que este artículo 22 tiene un alcance muy restrictivo, porque se limita a las decisiones íntegramente automatizadas, es decir, aquellas decisiones en las que no hay ningún tipo de intervención humana. En las decisiones semiautomatizadas, en las que tenemos un algoritmo que hace una propuesta de decisión que posteriormente termina de tomar una persona, estas quedan fuera del alcance del artículo 22. Este precepto tiene un alcance muy restringido que, desde mi punto de vista, debería ampliarse. Aquí, por ejemplo, la propuesta de directiva sobre el trabajo en plataformas suple con esta deficiencia del artículo 22 y amplía el derecho de información también a las decisiones semiautomatizadas. Otra carencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos, carencia porque creo que así tiene que ser por su ámbito de aplicación, es que se refiere solamente a los derechos de información individuales. No recoge ningún derecho de información colectivo. Esto se ha salvado en el caso del ordenamiento jurídico laboral español con la aprobación del artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores con la denominada Ley Rider, ¿no? Como es bien sabido, con la Ley Rider lo que se hizo fue introducir este precepto de tal manera que la empresa tiene la obligación de informar a la representación legal de la plantilla de las variables, los parámetros que utilizan los algoritmos para tomar decisiones. Y esta carencia también parece que se está supliendo en la propuesta de directiva sobre el trabajo en plataformas digitales, porque también ahí, en esta propuesta, se regulan derechos de información colectiva. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, creo que nos va a faltar una regulación europea que aborde los retos jurídicos de la gestión, digamos, algorítmica del trabajo, ¿no? Porque a día de hoy tenemos solamente estas regulaciones parciales. Y, en tercer lugar, para avanzar en más transparencia en cuanto al uso de algoritmos, creo que tenemos que introducir la obligación de la auditoría algorítmica. Personalmente creo que tenemos que ir más allá
de las evaluaciones de impacto que actualmente ya reconoce el Reglamento Europeo de Protección de Datos o la propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial y avanzar en auditorías externas sobre los impactos reales que las decisiones que han tomado estos algoritmos han tenido en términos de derechos fundamentales. Muy rápidamente voy a apuntar algunos retos, algunos retos técnicos, ¿es aquí? Sí, técnicos y éticos que plantea también el uso de inteligencia artificial en el ámbito laboral. Muy rápidamente los retos técnicos, porque yo no soy especialista en este campo, pero no me resisto a enumerar algunos, ¿no? Creo, en primer lugar, que hay que deconstruir el discurso de la neutralidad de los datos y de la supremacía de los algoritmos para tomar decisiones, porque hemos visto que no es así. Es esencial, y así lo propone también la Comisión Europea, de incorporar más diversidad en los equipos encargados del diseño y la programación de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, y creo que hay que avanzar en medidas técnicas para desesgar las bases de datos, ¿no? Es decir, si los datos son los que tenemos, no los podemos crear, pues hay que avanzar en ver cómo podemos hacer que estos datos puedan utilizarse, ¿no? Y que no perpetúen estas discriminaciones existentes en nuestras sociedades. Y retos éticos. Bien, en primer lugar, creo que tenemos que determinar qué tecnología es admisible y qué tecnología no es admisible en el ámbito laboral. Por ejemplo, desde mi punto de vista, es necesario prohibir el uso de sistemas de reconocimiento facial en el ámbito laboral. No creo que se puedan utilizar, se puede acceder a muchísima información solamente analizando el rostro de las personas, si han dormido bien, si no han dormido bien, si están contentas, si están enfadadas, e incluso si tienen algún tipo de enfermedad. Hay mucha información que se puede extraer del rostro de una persona, o también sistemas de detección de emociones o del estado mental. Esto, por ejemplo, creo que hay que prohibir del ámbito laboral y, de hecho, es la aproximación que está haciendo ya la propuesta de directiva sobre el trabajo en plataformas. Creo, además, que tenemos que reflexionar sobre qué decisiones pueden tomar las máquinas y qué decisiones no deben tomar las máquinas. Aquí hay un amplio consenso a favor de la aproximación humanística o el Human in Command de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, la propuesta de reglamento de inteligencia artificial en los sistemas de alto riesgo considera que tiene que haber siempre una persona humana al mando. Lo que pasa es que queda por ver esta reserva de humanidad en que se va a concretar. Y de momento, desde mi punto de vista, se está concretando en lo que es la revisión de las decisiones adoptadas por los algoritmos. Es decir, se considera que está humano al mando, este principio ya se cumple cuando tenemos una persona humana disponible para revisar las decisiones que haya tomado el algoritmo. Pero es que a lo mejor podemos ir más allá. Es que a lo mejor hay decisiones que es que no deberían tomar las máquinas, que no deberían tomar los algoritmos. Y aquí puedo poner como ejemplo el despido. El despido es una decisión que tiene un impacto muy importante sobre las personas y creo que no deberíamos tomarla tan a la ligera y permitir que de forma automatizada, ¿no? un sistema algorítmico pues mande a alguien para su casa. Y finalmente tenemos que garantizar la explicabilidad y la transparencia de los sistemas algorítmicos. Y aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque la regulación que tenemos a día de hoy o la que se está, la que se está adoptando, introduce el principio de explicabilidad. Exige que los sistemas algorítmicos sean explicables. Pero por otro lado tenemos a la industria de la inteligencia artificial que cada vez está haciendo algoritmos más complejos, con más variables, con más capas de decisión superpuestas unas encima de las otras, con técnicas muy complejas que quieren simular redes neuronales y nos dicen, como apuntaba anteriormente, que estos algoritmos tienen verdaderas cajas negras y que ni tan siquiera las personas programadoras saben por qué el algoritmo está, ¿no?, tomando esa decisión. Hay dentro de la industria de la inteligencia artificial o dentro de la rama de la inteligencia artificial un sector que está investigando sobre cómo garantizar la explicabilidad de estos modelos de caja negra. Nuevamente, a lo mejor tenemos que ir un paso hacia atrás. A lo mejor es que tenemos que prohibir los algoritmos de caja negra. O a lo mejor no hace falta prohibirlos, pero a lo mejor tenemos que utilizar
modelos más simples de toma de decisión. ¿Por qué tenemos que tomar decisiones en base a 125.000 variables? No podemos utilizar 3 variables para tomar una decisión en el ámbito laboral, y tenemos que tener en cuenta que en el ámbito laboral es un ámbito que la propuesta de reglamento de inteligencia artificial califica como de alto riesgo. Por tanto, tenemos que ser especialmente cautelosos con las decisiones que se toman en este ámbito. No se trata de qué serie me va a recomendar Netflix la próxima vez que abra la plataforma. Se trata de decisiones muy importantes, ¿no? Personalmente creo que tenemos que dar un paso hacia atrás a utilizar modelos más simples y, si es necesario, renunciar a precisiones en las predicciones en favor de la explicabilidad de las decisiones que se están adoptando. Ahora sí, ya cierro, 3 conclusiones. Creo que es esencial tener una normativa europea sobre la gestión algorítmica del trabajo, porque de momento tenemos normas parciales. Creo que no podemos caer en el determinismo tecnológico. Ya sé que es muy utópico, muy happy flower, ¿no? Decir, no, es que tenemos la capacidad para decidir. Sé que es muy complicado, pero es verdad. Tenemos que participar como sociedad en el modelo tecnológico que queremos para el futuro. Y finalmente, en tercer lugar, una reflexión final, ¿no? Sí, ¿de qué sirve la tecnología? ¿Para qué sirve la tecnología? Porque si sirve para invadir más espacios de privacidad, para discriminar más y mejor, y para agotarnos hasta el infarto, yo no sé si nos sirve de mucho. Tenemos muchos retos como humanidad, entre ellos la igualdad, la no discriminación, la emergencia climática, la pobreza, la desigualdad. Es decir, tenemos muchos retos por delante, y si no se utiliza esta tecnología para bien, no sé para qué nos sirve. Lo que pasa es que esta tecnología en manos de quien la tiene a día de hoy, no sé si es que se puede utilizar para bien. Y esto es todo. Por mi parte, lo siento si me he extendido el tiempo. Muchísimas gracias por la atención.